Bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno. En el día de hoy vamos a hablar de uno de los organismos más tradicionales de la provincia de Buenos Aires, la Fiscalía de Estado. Y para eso, nada mejor que su titular, el doctor Hernán Gómez. Hernán, muchísimas gracias por tu generosidad. Gracias a vos, Horacio. Es un gusto venir a asesoría, visitar este lugar tan importante para la provincia, ¿no? Mira, como este es un espacio, digamos que brevemente tratamos de las cuestiones interesantes o importantes que sean, digamos, a veces no del todo conocidas, para los que no están en el ambiente. Es decir, una pregunta muy elemental. ¿Qué es la Fiscalía de Estado? ¿Cuál es el rol de la Fiscalía de Estado? Que tiene una historia bastante larga, por otra parte. Sí, nuestra institución cumplió este año en mayo, el 6 de mayo, 135 años de existencia en la provincia de Buenos Aires. Es un órgano constitucional previsto en el artículo 155 de la Constitución provincial, y es un órgano bifronte, digamos que tiene dos funciones esenciales. Por un lado es el representante judicial del Estado provincial, es decir, somos los abogados del Estado provincial en todas aquellas cuestiones en las que se debaten en un juicio intereses provinciales. Y por otro lado, junto con el resto de los organismos de control y también de asesoramiento como asesoría, tratamos de que se cumpla el principio de legalidad, es decir, ejercemos el control de los actos de la administración, el control en cuanto a cumplimiento del bloque de legalidad de la provincia de Buenos Aires, Constitución provincial, leyes aplicables. A raíz de eso tenemos una función administrativa por un lado, que es esta, la del control, y por otro lado una función técnicamente jurídica en el sentido de lo abogadil, que es la representación en juicio en la provincia. Hay un tema que a lo mejor el gran público no lo tiene muy claro, esto es decir, ¿cómo puede ser un organismo que es del Estado, pero que a su vez intervenga, muy entre comillas, contra alguna medida de gobierno en función del interés público? Hay esos conceptos de Estado, gobierno, interés público. Claro, ese sí es realmente llamativo. El constituyente provincial creo que lo que trató de crear es una figura que precisamente tenga un rol independiente de los distintos gobiernos elegidos democráticamente en la provincia, independiente de ellos, y que tenga en mira siempre lo que es la protección del interés del Estado, del interés público, un concepto que también es muy dinámico, digamos, no es que haya habido monolíticamente un mismo concepto de interés público o de interés fiscal. Ahí agrego una visión un poco contemporánea nuestra. Nosotros creemos que la representación en cuanto al control del interés fiscal está dada hoy por una posición que es quizás más extrapatrimonialista o que deja de lado ya solamente lo pecuniario, lo monetario del Estado provincial, y tiene en cuenta, digamos, la defensa de la provincia en cuanto a otros intereses, que son los llamados intereses difusos, que también de los cuales resulta ser titular, ¿no? Es decir, históricamente, tradicionalmente, siempre se tuvo en cuenta que en toda cuestión pecuniaria que aparecía comprometido en un litigio, bueno, ahí necesitaba la representación del fiscal de Estado, y bueno, y últimamente eso se ha ido expandiendo un poco más a estas cuestiones un poco más difusas. Sí, de hecho, si no recuerdo mal, ese hacia fines del siglo XIX, ese cambio entre fiscal general de Estado y el fiscal de Estado, hubo en el medio un planteo interesante que terminó ganando la Fiscalía de Estado contra una decisión del gobernador Casares. Del gobernador, sí, era, bueno, la compra de una determinada, digamos, terreno, y ahí aparecía muy comprometido el interés particular del gobernador de entonces,
Y ante eso la doctrina y los constituyentes comienzan a pensar que era necesario deslindar un poco esa figura, ¿no? Quizás más cercana a lo que es el asesor de gobierno, y crear un organismo con esta independencia, ¿no?, de rol, que está caracterizada quizás fundamentalmente por la posibilidad que tiene el fiscal de Estado de cuestionar en sede judicial determinados actos del Poder Ejecutivo que a su juicio no coinciden con este bloque de legalidad del que hablaba. Es decir, es una figura novedosa para todo el constitucionalismo provincial. En algunas provincias no es así, pero la Fiscalía de Estado tiene la posibilidad de pedir esa anulación de los actos que considera violatorios de las leyes provinciales o de la Constitución provincial, o en determinados casos también, pese a que es un rol propio de la asesoría, muchas veces también plantear la inconstitucionalidad de alguna norma que sea dictada por el Poder Legislativo. Ahora, aprovechando un poco tu experiencia personal, porque, bueno, dicho sea de paso, vos ingresaste a la Fiscalía de Estado, no de fiscal, sino ingresaste hace algunas décadas, digamos, como pinche, y hiciste una carrera ahí. Entonces, en ese decurso, ese cursus honorum dentro de además de esta cuestión de algún viraje desde lo estrictamente pecuniario a una cuestión de bloque de legalidad más amplia, ¿en qué algún hito en particular u otras aristas que te ha llamado la atención como evolución que has visto? Sí, yo creo que está la evolución de la estructura de la Fiscalía de Estado necesariamente va atada a la visión que se tenga de la esencia de un Estado, en este caso provincial, ¿no? Nosotros, al defender los intereses del Estado, bueno, tenemos que tener claro cuál es la función del Estado. En la medida de los años que ha ido evolucionando la Fiscalía de Estado, siempre tuvo como ciertos principios fundamentales. Una es que el Estado es el primer sujeto que tiene que cumplir con la ley, es decir, con las exigencias que marca la Constitución Nacional, la provincial y actualmente los tratados internacionales que le imponen el cumplimiento de esa legalidad. Es decir, tiene que ser el primer cumplidor. Al ser el primer cumplidor de la ley, también tenemos que hablar de un Estado que no sea un Estado que viole los derechos de los particulares o que no los reconozca esos derechos o las facultades que ellos tienen. Tiene que ser un Estado también que no sea un Estado dañador, es decir, que sus funcionarios y aquellos que ocupan determinados roles en el Estado provincial, bueno, sean los primeros en cumplir con la ley y en ejercer su función ética y profesionalmente de un modo eficiente y correcto, ¿no? Esto que aparece muy vinculado a la idea de Estado provincial, después se va traduciendo en las posiciones jurídicas que la Fiscalía ha adoptado en los juicios en particular, ¿no? En determinadas situaciones no puede convertirse la Fiscalía de Estado simplemente en un organismo litigador de por sí, utilizando herramientas procesales totalmente lícitas a veces, pero que no cumplen con la finalidad buscada, que es la protección de los derechos del ciudadano, ¿no? Es decir, claro, el punto es a lo mejor poner en cuestión misma algunas visiones de la abogacía como estrictamente litigiosa, sino a ir a una interdependencia, a un sistema de garantía colectiva institucional. Exacto, es así, y por esa conjunción de las dos miradas bifrontes, ¿no? Es decir, somos abogados del Estado, pero a su vez en nuestra actividad diaria tenemos un contacto más que directo con toda la actividad administrativa de los órganos del Estado. Eso nos permite casi ejercer una función pedagógica, no porque tengamos
digamos, nos creamos que podemos dar lecciones de pedagogía de comportamiento administrativo, pero sí el funcionamiento permite sentar ciertos principios, a veces en las vistas administrativas o a veces en una posición determinada, en un litigio, que eso vuelque hacia la administración y se convierta de algún modo en una especie de límite para las actividades que no se adaptan a la legalidad de la provincia de Buenos Aires. Ahí hay tradicionalmente un organismo como la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía que interactúan en un punto sobre el control de legalidad en aristas un poquito distintas. Aún así aparecen, por eso me acordé de lo que dijiste, la vista administrativa o esa vista. ¿En qué consistiría esa bisagra, digamos, de interacción? En toda, digamos, actuación administrativa, en todos los expedientes administrativos en los cuales existe, digamos, una erogación o un interés pecuniario de la provincia de Buenos Aires, bueno, la ley impone la intervención de los organismos de asesoramiento y control. Esto sí me interesa por ahí destacar que el caso de la provincia de Buenos Aires es un sistema, o sea, es una organización de instituciones, la asesoría en cuanto a asesoramiento, la contaduría en cuanto a la faz presupuestaria y la aplicación de la ley de responsabilidad financiera, la tesorería en cuanto a los pagos y un control posterior del Tribunal de Cuentas. Nosotros somos unos convencidos históricamente de Fiscalía que esos organismos tienen que funcionar de un modo coherente entre ellos, más allá de las posiciones que cada uno asuma en cuanto al ámbito de su competencia. Es decir, es muy importante la comunicación institucional entre estos organismos de control y de asesoramiento. Yo creo que eso es una gran ventaja que tiene la provincia de Buenos Aires, la organización bonaerense del sistema, en cuanto a que haya una razonabilidad y una coherencia en el devenir del trámite administrativo, porque si no se llega a una especie de bloqueo fáctico de la actividad de gestión de la administración, que por distintos criterios entre las instituciones ve imposibilitado llegar al fin que tiene que ver con un interés público determinado, adquirir determinados insumos, hacer una obra. Entonces, es muy importante esa cohesión de los organismos de control. En la actualidad, la verdad, yo creo que eso es un insumo, un beneficio que tiene desde hace años el trabajo conjunto de estos organismos. Claro, es decir, procurar que en el conjunto, ese sistema, las cosas sucedan y sucedan bien. Y sucedan bien, porque obviamente los tiempos del control no son los tiempos de la gestión, ¿no? El funcionario público que tiene en los distintos ministerios, en las distintas áreas, la obligación de gestionar, obviamente se encuentra con un día a día muy, muy convulsionado, con muchos proyectos, es una provincia enorme que necesita mucho trabajo, y nuestra actividad que tiene que ver con los expedientes, es decir, con la materialización ahora digital de esa voluntad, bueno, tiene que responder también un poco al acompañamiento de tiempos, sobre todo, de lo que es la actividad del Poder Ejecutivo en este caso. Entonces ahí yo creo que hay un gran desafío que se va resolviendo, me parece bien, entre los distintos organismos de asesoramiento y control, que controlando con una visión moderna, me parece que es la de realmente cumplir con su función de advertir cuando el trámite no se adecua a la faz presupuestaria, a la faz de legalidad o esas cuestiones, bueno, va marcando un rumbo que tiende a acompañar estos proyectos que emanan del Poder Ejecutivo. Sí, porque a veces, bueno, yo también, tantos años del empleo público y en estas áreas, a lo largo de
muchísimos gobiernos, es a veces difícil compatibilizar los tiempos políticos propiamente dichos, de la política en general y de la gobernanza. Entonces, hay a veces a mi juicio, una falsa dicotomía entre eficiencia y transparencia. Sí, bueno, hagámoslo rápido porque hay que hacerlo, pero el costo-beneficio es difícil mensurarlo. Exacto. Sí, muchas veces, en realidad, todos aquellos proyectos por ahí que intentaban de alguna manera restringir la actividad de estos organismos o de restringir el análisis en tiempo, lo que al fin y al cabo creo que producían era un riesgo mucho mayor, que es el detenimiento del expediente o de la obra o el insumo que se quería adquirir, la obra que se quería construir, porque el adelantar los tiempos del control sin que haya un estudio medianamente técnico y responsable, lo que culminaba finalmente es con un cuestionamiento de ese acto del Ejecutivo, ya sea en sede judicial o a veces directamente desde la Fiscalía de Estado, donde todo ese proceso que se había querido de alguna manera adelantar en estas restricciones, digamos, no tenía sentido porque el expediente tenía un vicio congénito de inicio que no podía, digamos, de acuerdo a la ley, avanzar. Y entonces todo ese tiempo que se había querido adelantar resulta ser en vano porque el acto fenece por una nulidad, sea declarada judicialmente o a veces pedida en este caso por la Fiscalía de Estado. Sí, a veces me da la sensación, no sé vos cómo lo ves con tu experiencia, pero cuando suceden ese tipo de cosas, que a veces, bueno, esto quedó abortado por algo o apareció ese vicio congénito por torpeza o por corrupción decidida, no importa por qué sea, y hay un daño colateral por ahí que es en la conciencia pública, ¿no? De percibir, eso también te parece es un bien que debemos cuidar, ¿no? Sí, sí. En el Estado trabajamos personas con su formación, la formación técnica, yo creo que da, y el caso lo demuestra, de estos organismos que a veces son correctamente tratados de organismos técnicos. Creo que la formación profesional de todo el personal de estos organismos ayuda a tener un piso de razonabilidad que es muy importante. Es decir, más allá del cumplimiento formal de las obligaciones que surgen de la Constitución, de la ley y en el caso del ejercicio de la abogacía, de las normas que rigen el ejercicio profesional en el caso de fiscalía, ¿no? Como abogados y abogadas. Ahora, eso solo no garantiza de por sí un control eficiente y en tiempo oportuno. A mí me parece que todos estos mecanismos de comunicación institucional, que a veces resultan ser, digamos, no tradicionales. Pongo el ejemplo hoy de las tecnologías y el uso de por ahí del WhatsApp o de un mail, que de alguna manera, más allá del trámite formal de los expedientes, que obviamente tiene que ocurrir y es correctamente, logre que los organismos vayan de algún modo teniendo un adelantamiento del proyecto o para realmente advertir antes que el expediente circule y se puedan corregir los errores o las deficiencias que tiene. Yo creo que eso es muy importante porque hoy la tecnología ayuda mucho, ya no estamos en los tiempos del expediente de papel que tenía que ir para un lado, para el otro, y a veces el ciudadano se quejaba de la burocracia, los funcionarios políticos también lo han hecho en cuanto tardaban los expedientes en los distintos organismos. Pero creo que se demostró con el avance del tiempo y de todas estas herramientas que se puede hacer un control profundo, responsable y en un tiempo que también le sirve a la administración y al ciudadano, ¿no? Claro. Ahora, te voy a ampliar un poquito esto para redondear un poquito la idea. Vos sos una persona, bueno, siempre en el derecho público, también tuviste tu intensa actividad docente, has escrito artículos, capítulos de libros, contractual, en derecho civil, y también en la temática de derechos humanos. De hecho, esa visión, ¿de qué manera, o digamos, en el ámbito de lo que podríamos llamar el derecho internacional de los derechos humanos,
en el rol de la Fiscalía o de la gestión pública en particular. ¿Te podrías recordar o pensar cuáles serían los mayores desafíos o qué características le imprime o le agrega al tradicionalismo jurídico-administrativo? Nosotros estamos convencidos de Fiscalía de hace ya más de una década o más que el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos es una regla de oro para cualquier administración, para cualquier Estado, más allá de la responsabilidad internacional del Estado Nacional. Desde ese punto de vista, como en todo, para los que formamos parte de la administración provincial, bueno, primero tenemos que empezar por casa, ¿no? Es decir, que dentro de nuestros organismos se respete la dignidad de las personas en su faz laboral, que se respete la identidad de género, la cuestión de género, que no haya ninguna organización interna que de algún modo menoscabe, digamos, el ejercicio de esos derechos para nuestro personal, y lo digo desde lo que es la casa de uno. Si esa idea la volcamos en como debe ser, en que ningún ciudadano o habitante de la provincia de Buenos Aires tampoco vea menoscabado algún derecho reconocido por los tratados internacionales, por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, en materia de derechos humanos, a nosotros como institución nos obliga a colocar un plus de lo que se venía entendiendo, es decir, ya no asumir una actitud meramente pasiva o de control, digamos, meramente un poco difuso, sino asumir una actitud proactiva en la cual cuando nosotros veamos, sea en sede administrativa o en un proceso judicial, que hay una violación a este tipo de derechos, nosotros busquemos desde nuestra competencia hacer cesar esa violación. Esto implica la utilización de herramientas que quizás antes en el derecho procesal no eran utilizadas por los representantes del Estado, por los abogados del Estado, pero que nosotros entendemos de hace algunos años, más allá de la creación de un área específica dentro de la Fiscalía de Estado en materia de derechos humanos, que nosotros tenemos que incorporar al proceso una solución para quienes un poco cuestionan la actividad del Estado provincial en materia de derechos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Buscarle soluciones alternativas a la faz formal de un proceso y en la utilización de esa posibilidad que nosotros tenemos, que es de tener contacto con la administración, por un lado internamente y por otro lado representarla en juicio, llevarle al juez de la causa algún tipo de solución práctica, eficiente, en tiempo, que sirva para hacer cesar esa violación de derechos humanos y que de alguna manera solucione el problema del habitante, del ciudadano, que en la mayoría de los casos, como todos ustedes saben, se encuentra en una situación de vulnerabilidad ante el Estado, ¿no? Eso desde hace bastante tiempo nosotros utilizamos lo que se llaman mesas de resolución de conflictos, que a veces se dan primero en sede administrativa, pero nosotros lo advertimos y llamamos a las áreas de la administración que están comprometidas en el asunto y a aquellos que han pedido en ese expediente administrativo que se les solucione esa violación, o a veces en un proceso de amparo judicial o de reclamo judicial, y tratamos de, en una vía extrajudicial o fuera del expediente, armar mesas de consenso donde salga una solución práctica, es decir, que el área de la administración asuma su responsabilidad ante el caso, que se conecten con esa solución y que se le pueda brindar al ciudadano una solución práctica a los temas, ¿no? Dentro de lo posible. Porque todos sabemos que los tiempos de los procesos judiciales y formales, y aún las decisiones judiciales que a veces por falta de operatividad práctica se convierten solamente en una decisión telemática o con una sentencia. Sí, termina encerrado en una abstracción forense que nunca tiene ninguna repercusión práctica para el ciudadano que fue a reclamar, ¿no? Eso nos ha dado realmente muchas satisfacciones personales a lo que hemos estado
comprometidos en esos temas de la construcción de una escuela en una zona vulnerable de Berazategui, que empezó con un amparo judicial y después pudimos juntar a todas las partes comprometidas, infraestructura, escuela, desarrollo humano, y se convirtió en una escuela construida, hasta el cese de una contaminación, también en la zona sur del conurbano bonaerense, hasta, digamos, en la situación muy comprometida que tenía el alojamiento de personas con padecimientos mentales en el hospital de Melchor Romero, y un amparo colectivo. Bueno, trabajar con el Ministerio de Salud, con la Dirección de Infraestructura, con Desarrollo Social y obtener, digamos, por vía que no era la judicial, una solución a un problema que era, digamos, y que sigue siendo grave, pero que si nosotros no tuviésemos una mirada institucional de lo que significa la obligación internacional de la Argentina y en particular del Estado provincial de cumplir con todas esas normas sobre discapacidad, sobre personas con padecimientos mentales, sobre cuestiones que tienen que ver con género, bueno, caeríamos en el modelo viejo, llamo yo, de una representación judicial solamente litigante que cumple formalmente con su trabajo. Más allá del efecto útil que pueda tener. Y ajenizamos el hecho fundamental que todos nosotros que estamos en estos lugares somos funcionarios públicos y somos servidores públicos, es decir, más allá del rol que nos toca, nosotros estamos para tratar que la gente, el habitante de la provincia de Buenos Aires, esté en mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, que ahora que dice eso, bueno, que es importantísimo. Yo te hice una pregunta, quedó medio respondida, pero faltaría un pedacito, y lo completo así. Yo te iba a preguntar si, además de la actividad específica, y quedó contestado, hay alternativas de interacción con otros organismos y con otros poderes del Estado. Yo pensaba en el Poder Judicial, que ya quedó un poco respondido, y pensaba en el Legislativo. Digamos, hubo mesas de diálogo o, por ejemplo, cambios legislativos, propuestas, advertencias sobre proyectos. Sí, nosotros hemos tenido, también implica un convencimiento de la función de la Fiscalía de Estado, ¿no? Obviamente es un órgano que tiene su propia autonomía constitucional, pero es un órgano que depende necesariamente del diálogo institucional, es decir, del Ejecutivo, al cual controlamos, pero que si no tuviésemos diálogo institucional sería simplemente un compartimento estanco, hasta el Poder Judicial, que lo hacemos a través de los procesos, y el Poder Legislativo, que en muchos casos, más allá de cuestiones, esencialmente en las cuales se compromete digamos, determinadas cuestiones judiciales, que, no sé, tema de cómo se aplica la ley de honorarios en la provincia de Buenos Aires, bueno, el costo que eso tiene para el Estado, en las cuales hemos intervenido, o en el proyecto de reforma al Código Contencioso Administrativo, bueno, siempre un tema formal. Nosotros muchas veces hay cuestiones que empiezan dentro de estas mesas de diálogo con los distintos sectores y culminan en proyectos de ley. Cito el caso particular, que ahora vuelve a estar un poco en la picota, que es un tema ambiental en el Parque Pereira, que es el pulmón sagrado de toda la zona nuestra de acá, que implica La Plata, Berazategui y Ensenada, en los cuales tuvimos la posibilidad de la Fiscalía realizar el análisis dominial de cuál es la situación del parque, que es una situación que viene desde hace muchísimos años, que no era fácil de sistematizar, se hizo. Y después, como ahí hay un ámbito de competencia entre el Ministerio de Asuntos Agrarios y lo que es el Ministerio de Ambiente, y más las municipalidades, nosotros realizamos una mesa con todos estos actores, sumamos a la Universidad de La Plata por el tema de las cátedras de esas materias, y culminó en un proyecto de utilización de las
instalaciones del parque, respetando el principio de no contaminación, no daño al ambiente, fundamentalmente porque es el respeto a la situación de biosfera que tiene ese parque y que debe ser tenido en cuenta. Bueno, eso culminó con un proyecto de ley que se envió al legislativo, que creo que todavía tiene tratamiento legislativo. Nosotros tratamos en eso, vuelvo a decir, de cooperación institucional. De cooperación institucional, de no quedarnos solamente con decir, bueno, nosotros cumplimos nuestro trabajo formal y nada más. En eso obviamente, lo más importante es la gente que trabaja en la Fiscalía de Estado, el compromiso de ellos, de todos los sectores, administrativos, profesionales, técnicos, que poco a poco estamos todos como imbuidos de esa postura. Te lo preguntaba porque justamente quería poner evidencia, sé cómo trabajan y a veces, sobre todo pensando en nuestra función pedagógica con los estudiantes de abogacía, con los recién recibidos que ingresan al Estado y que a veces tienen una visión así formalista, positivista, separación de poderes y parece que esto es... No, y una cosa en eso quiero ser muy claro. Y acá hay un problema, parece que esto es muy didáctico. Le voy a hablar llanamente, ¿no? Como a veces hay que estar juntos pero no mezclados. O sea, nosotros tenemos muy claro cuál es el rol institucional de la Fiscalía de Estado y cuál es el ejercicio de nuestra competencia. Ahora, eso no puede implicar no tener contacto en base al objeto del proyecto o de la actividad que realice el Ejecutivo o el Poder Judicial o el Poder Legislativo, porque si no, me parece que ahí se confunde, digamos, independencia con soledad institucional. O como dijiste vos, estanqueidad. Claro. Que es un problema. También quiero ser claro en eso. Nuestros organismos, en cuanto al Tribunal de Cuentas, sobre todo, a Fiscalía, el tema de la permanencia de lo vitalicio es un arma de doble filo. Es decir, uno puede estar, si se quiere, medianamente tranquilo por el tema de que la remoción solo es por juicio político, y eso me parece que en lo institucional lleva a veces a confundir con status quo, digamos, de la situación. Nosotros estamos obligados por la situación, primero, de privilegio en el trato que tenemos los organismos de la Constitución, es decir, creo que desde hace muchos años en la provincia se los viene, digamos, reivindicando o tratando realmente con la importancia que tienen. No es fácil para el funcionario político que llega a un lugar. Todo control molesta. Claro. En nuestra vida diaria, seguro, digamos, no nos gusta que nos controlen. Nosotros reconocemos eso. Siempre decimos que el control no es para molestar o con una visión de detener los procesos de avance de una gestión. El control también protege. Bueno, a eso iba. Sino que la experiencia en este sistema de la provincia, que no se da en otros ámbitos, lo que crea, me parece, es una certera protección para el funcionario cuando termina su función, de que no va a tener o no tendría por qué tener complicaciones de ningún tipo en cuanto a juicio de rendición de cuentas o cargo del tribunal. Y que creo que eso difiere de muchos sistemas. Pongo el caso de lo nacional, con la desaparición de los históricos organismos de control en su momento, en la década del 90, no creo violar ningún secreto en el sentido que la judicialización de la actividad de los funcionarios públicos es la regla, la judicialización penal, digamos, con todo lo que conlleva un proceso penal en contra, digamos, es una consecuencia clara de que no hay ningún sistema de control previo, y acá viene la discusión, digamos, ¿para qué sirve el control previo? Y no el control ex post. Y bueno, sirve precisamente para, como esos árbitros de fútbol que, digamos, advierten o marcan
deficiencias o falencias o actos que no pueden, digamos, terminar en un acto válido. Y bueno, después está la decisión del funcionario político, en el margen de la discrecionalidad. No, se eso va a asume, otro andarivel. pero no creo equivocarme con todas las falencias que tiene el Estado provincial, de todo lo que ejercemos funciones en él, que el sistema vigente tiene muchos más beneficios comprobables que un sistema de control posterior exclusivamente. Yo recuerdo cuando en Nación se cambió el sistema nacional de cuentas por la Sindicatura General, la dimensión financiera. Bueno, ahí se abrieron muchos pros y contras, pero los hechos, ahora que vos lo decís, es interesante porque hubo justamente un sucedáneo institucional que 2, 3, 4 décadas después, a lo mejor esto está relacionado con esto otro. Digamos, a mí me parece que esa es una muestra objetiva de que algo pasó. Es decir, actos de corrupción ha habido en toda la historia argentina, el control era diferente y estaban estos sistemas que el constituyente o el legislador los creó por algo. Los creó por algo y mirado, como vos decís, 40 años después, hasta estadísticamente, bueno, algo está marcando, es decir, la cantidad de funcionarios, de cuestiones sometidas a la judicialización penal, es totalmente pasmosa. Y vuelvo a decir, sigo reivindicando, no por interés propio, porque uno se haya formado ahí, pero hasta los autores, recuerdo un artículo de Hutchinson ya de hace, cuando sacaron el Tribunal de Cuentas y desaparecieron los órganos de control en Nación, cuando él ponía como ejemplo el sistema de la provincia de Buenos Aires, es decir, bien ejercido, es un sistema que da mucho más beneficio que deficiencias. Entonces, obviamente es un sistema para mejorar. Yo creo que en esto todos los organismos que estamos comprometidos en esto lo hemos hecho, nos hemos, digamos, posicionado tecnológicamente todos en una, digamos, a la delantera de todo lo que es el sistema de utilizar esas herramientas para un control más eficiente, más rápido. Todos hemos entendido que, bueno, Santiago lo ha hecho acá, y que sin una planificación estratégica de instituciones como esta, que traten de ver cómo puede avanzar los objetos de competencia que uno tiene, adelantarse a esos tiempos, formar a la gente cotidianamente. El tema de la formación técnica es digamos, un desafío diario, esto que hacen acá en asesoría, constantemente capacitación, cursos, lo que hacemos también en la Fiscalía de Estado, que todo aquel que comparte un lugar de trabajo con nosotros tenga la posibilidad de tener las herramientas para trabajar mejor, desde las cuestiones también de seguridad e higiene, de tener un ámbito saludable laboralmente, claro. ¿No? Que antes, no sé, por ahí no se pensaba mucho en eso. Bueno, yo creo que sí, fuimos avanzando a una cierta integralidad. Integralidad. Yo valoro mucho eso. Eso también yo lo aprendo del doctor Zelagoski, que tuvo 25 años ejerciendo el cargo de fiscal de Estado, y siempre nos decía eso. Bueno, tratemos de hablar con los otros organismos, a ver cuál es la visión, si tenemos posiciones enfrentadas, ver cómo se puede solucionar. Tampoco sometamos al Ejecutivo a una cuestión de optar entre lo que dice uno y dice otro, porque me parece que hablando en esto del diálogo institucional, uno termina haciéndole más fácil a que tiene que gestionar, ¿no? Que nos viene a buscar también muchas veces, bueno, el caso de asesoría ni hablar, porque dice, díganme a ver qué hago. Y en el caso nuestro también, decir, bueno, ¿cómo ustedes piensan que puedo... ¿Cuál es el instrumento más adecuado para que esto se haga bien?
bien, que no termine en problema. Primero, que se vea satisfecho el interés público de que la obra se hace o el insumo se compra. Después, que el responsable, el funcionario responsable lo hizo idóneamente y de acuerdo a la ley. Bueno, en estos tiempos es un activo importante. Seguro. Seguro. En fin, yo, si quieres agregar alguna cosa más, quedó interesante. Me parece que fue una buena forma de cerrar esta cuestión, el hecho de la necesaria interacción, la experiencia esta de algo que se hizo, que no anduvo del todo bien, bueno, tal vez no habría que seguir repitiéndolo. Una buena lección. Sí, uno, no, obviamente no somos organismos infalibles, y también uno institucionalmente tiene que aceptar que el pensamiento institucional de uno puede no ser compartido por otra organización. Vuelvo a apostar al tema del diálogo. Creo que muchas veces las cuestiones públicas se terminan dilatando en las decisiones o a veces en las soluciones por ruido en el diálogo, es decir, por ruido en la comunicación, más que por pensamiento. O por miedo al diálogo. O por miedo al diálogo, sí. Sí, no había pensado siempre más. Eso es otra, bueno, aprovecho, gracias, me diste para nosotros también ha sido todo un trabajo interno, eso de no volvernos organismos endogámicos, ¿no? Porque si no, tu realidad solo parece ser la que ves en el alcance de tus ojos diariamente. Nosotros hemos realizado internamente una actividad pedagógica de que también el personal pierda el miedo a vincularse con otros, digamos, con otros funcionarios. Claro, con otros funcionarios que también tienen que resolver la cuestión. Cuando hablo de diálogo, en asesoría también lo saben, hay mucho diálogo entre el personal de fiscalía y el de asesoría en cuanto a un expediente común. Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Qué tienen ustedes? Fíjate porque acá falta esto. También es cierto que se pierda el miedo, porque a veces ha habido capaz un poco de miedo por mal entender el tema de la independencia. Pero bueno, cuando uno trabaja éticamente y digamos, irresponsablemente, me parece que no hay que tenerle miedo a esas cosas y siempre pensando, y esto por ahí sí, para el final, que nosotros trabajamos para las personas, para los habitantes de la provincia. Que no, a veces toda nuestra actividad parece encerrarse en la faz gubernamental o de la gobernanza, como vos decías, o de los trámites administrativos. Eso a veces tiende a hacer perder, digamos, de vista que no somos los importantes, los que... El centro del mundo. El centro del mundo. Que hay gente que reclama una jubilación, que tiene una cuestión para que se le reconozca el derecho y que, vuelvo a decir, somos funcionarios públicos que cobramos un sueldo para hacerle la vida un poco más sana a los bonaerenses. Hernán, muchísimas gracias por tu generosidad y bueno, esperamos seguir contando contigo. Sí, para cuando quieran. Perfecto.